Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad, ¿no?, de conocer mejor qué hace nuestra universidad pública, en este caso la Universidad Autónoma de Madrid, tanto sus profesores como sus profesoras en el área de docencia, de investigación y de transferencia y divulgación del conocimiento. Pues porque la idea de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, es que la sociedad nos conozca y la única forma que tenemos es, en el fondo, pues que cada uno aporte su granito de arena contando lo que hace en la universidad. Y hoy vamos a hablar de un tema, pues yo creo que muy interesante, como es todos los temas vinculados a las neurociencias cognitivas, y en este caso queríamos hablar de la actividad eléctrica cerebral y su vinculación, ¿no?, con el reconocimiento de caras, un tema apasionante, yo creo. Y para eso hemos llamado a una de nuestras profesoras que es especialista en el tema, la doctora Ela Isabel Olivares Carreño. ¿Qué tal, Ela Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Fidel. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros hoy en Conociendo la UAM, la verdad, porque creo que es un tema que va a tener mucho recorrido. Gracias. Pues permíteme que lo primero, como digo, que te presente a la audiencia. La doctora Ela Isabel Olivares Carreño, como he dicho, es profesora e investigadora de neurociencia cognitiva del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, del área de psicobiología de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad, como he dicho, y además es codirectora del grupo de investigación con el nombre de Laboratorio de Neurociencia Cognitiva, Social y Clínica de la Facultad. Con lo cual, profesora, lo primero que me gustaría preguntarte es que nos ayudes a los que a lo mejor no entendemos muy bien de todo esto, qué se entiende por actividad eléctrica cerebral y su aplicación al reconocimiento facial. Bueno, gracias, Fidel. Bueno, cuando hablamos de actividad eléctrica cerebral, estamos hablando en nuestro caso, en este caso, de un tipo de actividad eléctrica que podemos recoger colocando electrodos en la superficie del cuero cabelludo, como si hiciéramos un electroencefalograma. De hecho, hacemos un electroencefalograma, colocamos muchos electrodos y entonces registramos la actividad de cientos de miles de neuronas que están coordinadas para realizar una función concreta. En este caso, registramos de esa actividad cerebral cambios bruscos, cambios puntuales que decimos de voltaje en el cuero cabelludo, que se producen cuando un individuo está percibiendo una cara, percibiendo un rostro, reconociéndola si se trata de una cara que previamente ya conoció. Entonces, eso lo podemos registrar de manera no invasiva y eso está reflejando la actividad neural que están realizando nuestras neuronas para que den lugar esos procesos de percepción y de reconocimiento. Percepción, cuando hablamos de percepción nos referimos a esto que estoy mirando, que estoy percibiendo es una cara, y cuando hablamos de reconocimiento, pues se trata de la actividad que se produce cuando reconocemos, o sea, cuando identificamos una cara previamente conocida. La cara es un estímulo de gran importancia psicosocial en las interrelaciones sociales y pues es el objeto de estudio de nuestra investigación desde hace décadas, pudiera decir. Y en el marco de este campo del conocimiento, vosotros tenéis unas líneas de investigaciones. ¿Nos podrías concretar qué investigáis concretamente vosotros? Bueno, investigamos varios aspectos relacionados con el reconocimiento de caras. Hemos investigado, por ejemplo, nos hemos preguntado si los mecanismos neurales, la actividad de las neuronas que tienen que ver con el reconocimiento de caras, son similares a la actividad de aquellas neuronas que, por ejemplo, se activan cuando se está reconociendo el lenguaje. Estamos buscando en esas respuestas puntuales que nos permiten asomarnos como una ventana al cerebro instantáneamente, o sea, porque son señales que se producen en milisegundos, en tiempo real, en conjunción con los propios procesos esos de percepción y reconocimiento. Pues nosotros podemos estudiar eso, hemos estudiado eso, por ejemplo, comparando la actividad verbal con la actividad pura facial. También hemos investigado cómo se manifiesta en el cerebro la relevancia, la importancia que tienen los rasgos internos, o sea, nariz, boca, ojos, nariz y boca, cuando uno reconoce caras previamente encontradas, o sea, caras familiares o caras conocidas, pues se sabe por experimentos conductuales que los rasgos internos son muy importantes. Y nosotros hemos buscado las señales eléctricas cerebrales que reflejan esa relevancia.
y bueno, dónde se produce esa actividad, qué neuronas están poniéndose en juego para esa actividad. Hemos también estudiado cómo se diferencia la actividad eléctrica que da cuenta de que una persona está reconociendo una cara de la que solo tiene la información visual de la actividad que se produce cuando una persona está reconociendo una cara de la cual también tiene información de otro tipo, o sea, nombre de la persona, su ocupación, en qué contexto la ha encontrado. En fin, hemos estudiado también el proceso, o sea, cómo se produce este reconocimiento, cómo es la señal eléctrica cerebral que refleja este reconocimiento o la percepción de caras nuevas en personas que tienen dificultades para el reconocimiento de caras. Y también en cuanto a la percepción de caras que uno encuentra por primera vez y de las cuales se supone que tiene que formar unidades de reconocimiento en memoria, o sea, en memoria a largo plazo, tienes que almacenar esa información de esas caras. Pues para ello hay que realizar un proceso de integración, por ejemplo, de rasgos internos y rasgos externos. Rasgos internos, los que te dije hace un momento, y rasgos externos, lo que es el marco de la cara, orejas, el peinado, el pelo. Y hemos estudiado ese proceso de integración, porque tiene que producirse de cierta manera para que sea más óptimo y para cuando nos encontremos con esa persona nuevamente, pues podamos detectar variaciones o podamos hacer un reconocimiento óptimo de esa cara. La cara se percibe como un todo único y hay que hacer una integración de sus rasgos componentes. Doctora Olivares, la verdad es que nos has explicado muy bien todas las líneas que estáis desarrollando, también incluso algunas posibles aplicaciones, pero me gustaría incidir, ¿no? Para el que esté viendo un poco este vídeo, no es un especialista, pero lo ve como el receptor de la ciencia que producimos en la universidad. ¿Qué aplicaciones? Podría tener algunas de las que has contado. ¿Qué ejemplos nos podría dar de aplicaciones prácticas de lo que estamos hablando? Sí, esta es una investigación efectivamente básica, pero tiene sus aplicaciones en el campo de la clínica, incluso en el campo de la psicología forense. En el campo de la clínica, pues existen trastornos en el reconocimiento de caras producidos por daño cerebral y también por el deterioro cognitivo que se produce en el envejecimiento, cuando el envejecimiento es atípico. Hay algún trastorno que se produce, digamos, por el envejecimiento. Entonces, en esos casos se pudiera aplicar, hay un tipo de trastorno que se llama prosopagnosia, que se produce precisamente porque las neuronas que tienen que ver con el reconocimiento de caras y la percepción de las caras, pues son dañadas por una lesión cerebral. O sin haber daño reconocido, sin haber un daño concreto, también hay personas que desde su niñez tienen especial dificultad para reconocer caras. Y entonces ese tipo digamos, de población es muy interesante para nosotros. También, como nosotros establecemos diferenciación, estudiamos las señales, como te decía hace un rato, que tienen que ver con el procesamiento, reconocimiento de caras con y sin información semántica, pues imagínate que es muy relevante, por ejemplo, para la psicología forense, tener marcadores neurales, marcadores fisiológicos que sean un reflejo de esos procesos. O sea, de que una persona está reconociendo una cara de la cual solo tiene información visual o no la tiene, o tienes información visual asociada con información de otro tipo sobre esa identidad de la persona. En el futuro próximo, ¿qué retos marcáis en el marco de vuestras líneas de investigación? ¿Qué retos están ahora mismo en la actividad científica? Bueno, una población de mucho interés para nosotros es la población de personas mayores. Te decía hace un momento que en el deterioro cognitivo que puede producirse en algunas personas mayores, nosotros miramos con especial interés cómo se produce el reconocimiento de cara a través del estudio de estas señales cerebrales. Y nosotros quisiéramos encontrar marcadores tempranos del deterioro cognitivo. Hasta ahora se ha estudiado mucho cómo se deteriora la memoria en las personas mayores que, por ejemplo, tienen Alzheimer o deterioro cognitivo, el llamado deterioro cognitivo leve, que es como una antesala muchas veces para al Alzheimer. Pues nosotros se ha estudiado, te decía, mucho lo que es la memoria, incluso la atención, procesos atencionales, cómo se deterioran estas personas, pero menos se ha estudiado la percepción y mucho menos incluso la percepción de caras. Entonces nosotros quisiéramos encontrar marcadores neurales que incluso antes de tener las personas mayores con deterioro, manifestaciones clínicas muy evidentes de ese deterioro, tener esos marcadores neurales que indiquen que va a desarrollar una demencia o un deterioro cognitivo
marcado. También quisiéramos poder incluso llegar a entrenar esa actividad. O sea, se ha demostrado por unas técnicas de refuerzo de cuando la persona está produciendo cierta actividad deseada u óptima, se le refuerza a través también del registro electroencefalográfico, técnica que se llama neurofeedback, para entrenar a esa persona a producir una actividad óptima, que lleve a un proceso óptimo, en este caso de percepción y reconocimiento. Entonces, quisiéramos llegar a poder establecer unos protocolos bien definidos para entrenar la actividad eléctrica cerebral en personas con deterioro, e incluso sin deterioro, para optimizar en definitiva esas respuestas, porque eso se puede hacer. Entrenar, la persona aprende a entrenar, a producir una actividad cerebral eléctrica determinada mediante entrenamiento. Para estos proyectos de futuro necesitamos financiación de las instituciones públicas y privadas, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejar para ese tipo de instituciones que a lo mejor quieren colaborar con nosotros? ¿Cómo podrían colaborar? ¿Qué podrían esperar? ¿Qué interés tener desde vuestro grupo también, ¿no? De abriros a colaborar con terceros? Bueno, mira, siempre hemos colaborado con matemáticos, físicos, porque un rasgo un aspecto que desarrollamos en nuestro laboratorio es el estudio, la reconstrucción de los generadores neurales. Te estaba hablando de que cuando utilizamos la técnica de actividad eléctrica cerebral, la técnica de cambios puntuales, estamos recogiendo una actividad a nivel de cuero cabelludo. Sabemos con muy buena resolución temporal lo que está pasando en el cerebro y es una ventana magnífica para saber lo que está pasando y cuándo está pasando. Pero tenemos que aplicar métodos llamados de reconstrucción de fuentes y de generadores neurales para, a partir de esos datos que están superficiales, llegar al origen de esa actividad que estamos estudiando de manera no invasiva. Y en eso colaboran mucho con nosotros y queremos seguir colaborando con físicos, con matemáticos que trabajen en métodos de reconstrucción de fuentes. También nos interesa colaborar mucho con empresas, individuos, expertos, especialistas en la edición de imágenes. Tenemos que, nosotros en nuestros experimentos, nuestro laboratorio, presentar imágenes de caras, conocidas, no conocidas, pues con ciertas modificaciones. Tenemos que editarla, hay que tener mucho control experimental porque tienen que tener ciertas características muy exactas de brillo, de contraste, de color. Entonces, nos es muy interesante colaborar con empresas que se dediquen a edición de imágenes. Normalmente los investigadores nos pasamos meses a veces para editar imágenes y no somos, digamos, no sería ideal, no somos los expertos, sería ideal colaborar con este tipo de empresas. También tenemos una estrecha colaboración y queremos seguirla teniendo con centros o residencias de mayores, porque ahí es donde nosotros tomamos la población que ahora mismo es una de las poblaciones que más nos interesa para el estudio por esas metas que te decía que teníamos en nuestra investigación. Y en fin, que en definitiva las instituciones, organismos que se encargan de apoyar la investigación básica, que veis que estamos también buscando una salida aplicada, pues nos sigan apoyando, porque esto es muy relevante para digamos, traspasar las fronteras del conocimiento. Pues desde aquí hacemos un llamamiento a todo tipo de organizaciones porque obviamente esto es un tema social, es un tema que todos además al final en este tipo de conductas o de enfermedades podemos estar al final de la cadena y entonces el compromiso seguramente filantrópico también de familias, de fundaciones podrían estar interesados en trabajar con nosotros y bien sea contactando con la profesora Olivares o bien con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, estaríamos encantados de abrir esas primeras conversaciones con terceras partes. Por último, profesora, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres. Sí, bueno, hablaba hace un momento de la aplicabilidad que pudiera tener nuestra investigación en el caso de la psicología forense. Para nosotros sería también muy interesante que los especialistas en psicología forense, organismos que aplican conocimientos de la psicología forense, pues colaboraran con nosotros porque estamos, como te decía, ofreciendo marcadores objetivos, respuestas, señales, estamos estudiando señales neurales objetivas del reconocimiento de rostros con o sin información verbal de la identidad de la persona asociados. Entonces, también es una, digamos,
aplicabilidad, una rama que quisiéramos desarrollar. Y nada, agradecer a la Fundación de la UAM la posibilidad de divulgar de esta manera así tan directa la actividad que realizamos en nuestros laboratorios en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora Ela Isabel Olivares Carreño, como he dicho, profesora investigadora de Neurociencia Cognitiva del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud del área de Psicobiología de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Autónoma de Madrid y codirectora del grupo y responsable del laboratorio Neurociencia Cognitiva, Social y Clínica. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Conociendo la UAM. Gracias a ti. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta pronto.